Muy buenos días, gracias a Dios, ya es viernes y sin duda, mire, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es interesante las estadísticas que se siguen manejando, las cuales a veces no son reales, hermanos, ante esta pandemia. Pero como hijos de Dios, sabemos que estamos en la voluntad soberana de nuestro buen Dios y tenemos que confiar día a día que Él es el Dios que controla todo. Yo no puedo hacer nada en ese aspecto, pero sí puedo confiar plenamente en lo que Dios está haciendo y que su voluntad siempre será al punto que se cumplirá. El tema de este devocional lo hemos llamado Dios, prometo no ver las circunstancias, sino verte a ti. Y vamos a ver aquí la oración de Habacuc en medio de la crisis. Esta mañana meditaremos en la porción, hermanos, del libro de Habacuc, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 19. Dios le muestra al profeta la manera que él obraría ante un pueblo rebelde y contradictor, el cual pasaría por un proceso de reprensión en el cual los caldeos castigarían a Judá debido a su pecado y la falta de arrepentimiento hacia Dios. Es interesante esta parte, mire. Por ejemplo, en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, Habacuc expone su queja a Dios por hacerle ver injusticia. Ahora, preguntémonos varias cosas. ¿Por qué Dios se muestra indiferente ante la súplica de Habacuc? ¿Por qué es Dios insensible al pecado y al sufrimiento? Y vamos a ver la respuesta casi al final, hermanos. Era la forma en que Habacuc veía las cosas. En el versículo 3 le pregunta, fíjese, del primer capítulo, ¿por qué me haces ver iniquidad, Señor? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Dice, y pleito, contienda, se levanta. De los versículos del 5 al 11, precisamente, del primer capítulo, le muestra cómo usaría este pueblo injusto de los caldeos para castigar a Judá. Aquí le muestra la intención de Dios al imponer la disciplina. Dios le mostraría el instrumento que usaría para llevar a cabo la disciplina, en este caso, al pueblo de Babilonia. Ahí en el versículo 6 menciona, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, le dijo Dios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En apariencia, Habacuc no entendía todo esto y preguntó muchas cosas a Dios acerca de por qué permitía esto. Obviamente era el pecado de Judá, de este pueblo, el pueblo de Israel también, que estaba mal en sus vidas. De los versículos del 12 al 17, vemos la protesta de Habacuc. Viene la pregunta, ¿por qué Dios utilizaría a un pueblo impío? ¿Por qué Dios respaldaba a la gente injusta? ¿Por qué perdonaría a Dios a la gente idólatra? Él no lo entendía en esa parte. Después pudo comprenderlo y lo vamos a ver. A veces nos cuestionamos, estamos tal vez llevando una vida que agrada a Dios, pero hay gente que en verdad no ha entendido el por qué las cosas sí se comporta injustamente y Dios tiene que ejercer una disciplina sobre su pueblo. En el capítulo 2 de los versículos, hermanos, del 1 al 5, Dios responde a Habacuc su protesta. Veamos el versículo 4, por ejemplo, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un pasaje muy interesante. En el mismo capítulo 2 de los versículos del 6 al 20, Dios les muestra las advertencias contra los injustos, mejor conocidas advertencias como los ayes. Ay de esto, es una advertencia. Precisamente, Dios muestra el pecado y la injusticia de Judá. Veamos algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 9, de ahí del capítulo 2, dice, ay de la codicia. Vea lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 12.
Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Versículo 19, fíjese, ay del que dice al palo, vea la idolatría que tenía el pueblo. Despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Pero el versículo 20 es enfático y vea lo que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La atención que estaba puesta en los ídolos mudos, fabricados por los hombres, ahora cambia, hermanos, precisamente hacia el Dios viviente, el que existe en sí mismo y que es eterno, santo, el soberano que reina sobre el universo desde su santo templo, el cielo. En vez de gritarle, levántate, despierta, toda la tierra guarda silencio reverente delante de él. La palabra asa aquí se traduce como calle, que significa guardar silencio o estar quieto. Calle delante de Dios toda la tierra. Esos ídolos mudos no tienen nada, pero el pueblo de Judá adoró y esa era la iniquidad por la cual Dios tuvo que usar a los caldeos, a los babilonios, para reprender a esta nación de Judá. Para Habacuc, hermanos, el mensaje quedó claro. Deja de quejarte, deja de dudar, Habacuc. Dios no es indiferente al pecado, como tú lo veías, ni insensible al sufrimiento. El Señor no ignora la situación ni está inactivo. Él controla todo. En su tiempo perfecto, Jehová cumplirá su propósito. Habacuc debía guardar silencio humilde y estar quieto. Fíjense que es interesante esto. En expectación, está endecha de ayes, de advertencias, registrado por el profeta, sirve como un puente que conecta esta sección con el canto de alabanza con el cual termina, que aparece en el capítulo 3 de Habacuc. En este capítulo, Habacuc da una doxología a Dios, hermanos, alabando a Dios por el diseño de su creación. El angustiado profeta se quejaba de la indiferencia del Señor al pecado de su nación. Quedó maravillado cuando Dios le reveló que había preparado a un instrumento para juzgar a Judá, Babilonia, y que era necesario. Habacuc estaba perplejo, mire. Expresó a Dios el conflicto que esto le ocasionaba y esperó una respuesta. Recibió la respuesta por medio de una endecha o canto de lamento, la cual registró por instrucciones de Dios. Esto es algo muy impactante. Me encanta este libro. Él se preguntaba tantas cosas, cómo Dios iba a usar a un pueblo impío, cómo él era posible que se deleitara en ese pueblo que pecaminoso, todo eso, pero no entendía esta parte. Mire, al conocer el plan de Dios para destruir a Babilonia, porque también iba sobre eso, iba a reprender a Judá por medio de Babilonia, pero a la vez también la iba a destruir a Babilonia. Habacuc se postró en adoración humilde y a continuación escribió una oración majestuosa y un canto de alabanza. Eso es el capítulo 3. Y nos vamos a dar cuenta cómo encierra tantas cosas tan maravillosas, hermano. El capítulo 3 es la culminación y el clímax del libro de Habacuc. Contrario a lo que algunos dicen en el sentido de que este capítulo fue escrito en forma independiente, mucho tiempo después, otros consideran que este documento fue escrito por otro autor, una persona que también se llamaba Habacuc o que asumió el nombre de Habacuc. En estos versículos podemos aprender tres principios importantes para nuestra vida en medio de las advertencias y sobre todo al aceptar la justa voluntad de Dios y soberana. El primer principio que podemos aprender está en los versículos del 1 al 2 del capítulo 3 de Habacuc y es: debemos orar pidiendo misericordia
por causa de nuestros propios pecados. Créame, es algo que yo he visto en una forma increíble en este tiempo. El pueblo estaba completamente, mire, la sociedad está completamente perdida. El pueblo de Dios aún está completamente perdido ante muchas cosas, hermanos. Y esta pandemia vino a traer tantas cosas, precisamente, porque aún lo vamos a ver al final, te lo menciono. La iglesia perdió el sazón de lo que tenía que hacer, como sal y luz a la tierra. Veamos el versículo 1 al 2 del capítulo 3 de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, dijo Habacuc, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El segundo principio, hermanos, que podemos aprender está en los versículos del 3 al 15, y es que la presencia majestuosa de Dios siempre estará con nosotros, pese a las circunstancias que estemos enfrentando. La gloria de Dios siempre estará presente sobre nuestras vidas para que nos demos cuenta que Él es un Dios soberano. Versículo 3, por favor, al 15. Vamos a irlo leyendo para que nos demos cuenta de la magnitud que Dios iba a reprender a esta nación de Judá, pero también la forma en que iba a castigar a Babilonia usando ese instrumento de castigo, pero a la vez también ese instrumento para destrucción misma de ella. Versículo 3 dice, Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son rectos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y les hace dos preguntas aquí. Más bien tres, perdón. En el 8. ¿Te iraste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Versículo 9 dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó su mano. Veamos todo lo que Dios iba a usar a este pueblo y cómo se iba a comportar, cómo lo veía Habacuc en ese caso. Dice, el sol y la luna se apartaron en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Fíjese, en medio de toda esa destrucción, Dios también sale para destruir, para ayudar a su pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con su propio dardo la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Y habla del ataque que iba a haber, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y mire, hermanos, el tercer y último principio que podemos aprender está en los versículos 16 al 19. Déjeme decirle algo, y es que en medio de las circunstancias adversas debemos tener una actitud de alegría verdadera, porque Dios iba a hacer algo maravilloso y siempre nos va a dar una lección. Esta pandemia ha traído muchas lecciones para los cristianos. Como pastor yo he meditado tanto en el por qué al principio, después decía, Señor, ¿para qué? ¿Qué nos quieres enseñar?
he visto tantas cosas que todavía la iglesia necesita aprender y volver a su Dios. Yo decía a la gente, bueno, ¿y para qué queremos volver otra vez a lo presencial? ¿Cuál es el propósito? ¿Reunirnos por reunirnos? Si tu vida no ha estado cambiado, ¿qué caso tiene? Si en este tiempo no te has doblegado ante Dios, ¿para qué quieres volver? Y no soy profeta ni nada, pero en mi corazón he sentido que en verdad no es el tiempo, sino que es el tiempo de como iglesias humillarnos ante Dios, pedir perdón por lo que hemos hecho y lo que no se ha hecho y empezar a glorificar a Dios y darlo a conocer en ese sentido. Versículo 16 al 19, por favor. Dice el 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pues visión entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando atacara precisamente Babilonia, cuando suba al pueblo, el que lo mandará con sus tropas. Él estaba consciente de lo que Dios ya le había dicho y lo que vendría. Qué importante, hermanos, es reconocer que Dios está obrando en medio de los actos que nosotros mismos hemos provocado y que debemos aceptar su voluntad soberana cuando entendamos que muchas de estas cosas que estamos pasando es consecuencia de nuestros propios pecados. Al reconocer las cosas, hermanos, y saber que éstas traerán una gran enseñanza a nuestras vidas y que no deberíamos de tener una actitud de queja y reclamo contra Dios, sino la aceptación sería lo menos que podemos hacer, créame. La gente no se ha dado cuenta de la magnitud de su pecado, de cómo ha vivido. Aún mucha gente que se dice cristiano y que en verdad no ha conocido al Señor. La actitud lo determina todo, hermanos, como fue en el caso de Habacuc. Y ojalá que la mayoría de nosotros pudiéramos actuar de esta misma manera. Veamos la gran enseñanza en medio de las situaciones adversas. Habacuc sabía que el ataque por medio de los babilónicos sería devastador y que las circunstancias cambiarían, pero que él mantendría una postura de gozo que no es fácil en medio de estas circunstancias. Mucha gente no se goza en medio de todo esto. Pero sabe una cosa, yo he aprendido a gozarme, a contentarme, porque sé que Dios está haciendo una gran obra y que Dios está limpiando prácticamente a su pueblo, su iglesia, tantas cosas, porque el Señor viene pronto. Versículo 17 al 19. Él aceptó toda la situación que vendría. Él dijo y estaba consciente ahora de lo que al principio no entendía y que se le hacía injusto que Dios permitiera todo esto, que un pueblo impío los atacara, que no perdonara. Él cuestionó tanto a Dios hasta que llega a esta conclusión. Escúcheme, que fue necesaria la intervención de Dios de tal manera que se diera cuenta que el pueblo había pecado. Versículo 17. ¿Cuál fue la actitud que tomó Habacuc en medio de todo lo que vendría? Dijo, en este ataque va a venir tantas cosas tan adversas y fuertes, pero a pesar de todo eso, dijo él en el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vea la actitud. Versículo 18. Con todo, a pesar de todas las circunstancias que vengan sobre nosotros, él dijo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él entendió las cosas. ¿Tú las has entendido? ¿Tú las has entendido? Todo esto que ha venido. En vez de quejarte, en vez de estar recriminándole a Dios, ¿has entendido por qué tanto pecado ha afectado la vida de tantas personas? Gente indiferente a las cosas de Dios, gente que en verdad vio la iglesia como un club social antes que un lugar de adoración
donde se tocaran vidas. Fíjese la actitud que toma. Y el 19, Jehová dice, el Señor es mi fortaleza. A pesar de todo lo que pueda, yo me voy a gozar, me voy a alegrar y me gozaré en ese Dios de mi salvación. Porque Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. En medio de las circunstancias adversas, yo puedo caminar ligero y en las alturas me hace andar. Como esas siervas que suben, trepan a las rocas. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de todas las circunstancias, Dios nos libra y nos ayuda cuando nosotros estamos viviendo para Él. Habacuc aceptó esta parte. Mire, esta oración termina dando la honra y gloria a Dios aún en medio de circunstancias, hermanos, adversas. La gente suele dar gracias a Dios cuando todo va bien, no cuando las cosas adversas suceden en tu vida. Hemos aprendido a vivir superficialmente, que no nos tomamos un momento para agradecer y alegrarnos cualquiera que sea nuestra situación. Como te dije, este tiempo de pandemia he meditado mucho acerca de lo que Dios quiere mostrarnos y he observado varias cosas que te voy a compartir como conclusión. La primera, hermanos, la iglesia hace mucho tiempo perdió la sazón de ser sal y luz en este mundo. Y es una realidad. Ya se habían convertido en clubes sociales para entretener a la gente, no para dar o comercializar con la gente y no dar gloria a Dios. 2, antes que ver en la gente un genuino arrepentimiento y cambio en nuestras vidas, la soberbia, la indiferencia, la arrogancia y la comodidad sigue en el corazón de mucha gente hoy en día, ¿no? Y aún en este aspecto de la pandemia no han entendido esas cosas. 3, las iglesias, hermanos, se han conformado a hablar mensajes que calmen los oídos de las personas, pero no están escuchando la voz de Dios y transformando sus vidas. No les importa nomás que escuchen y den. Es todo. 4, la oración y el clamor hacia Dios ha perdido interés en muchas personas. La gente no ora hoy en día, créame, lo he visto. No ora, no quiere orar, no quiere depender de Dios. Quiere que le hables lo que es agradable a sus oídos. Yo siempre he dicho, como pastor, no estoy para entretenerte. Estoy aquí para bendecirte y edificarte y hablar lo que Dios quiere, no lo que tú quieres escuchar. 5, a la gente le urge reunirse sin entender el propósito por el cual deberíamos de volver. Y a la manera, sobre todo, que estamos regresando en nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones delante de Dios? ¿Qué hemos hecho delante de Dios? 6, he escuchado mucho, más bien he escuchado muy poco, o casi a nadie, que al volver debemos ser diferentes a como éramos antes. Poca gente ha dicho, pastor, no podemos ser iguales después de esta pandemia, pero pocos, no muchos. Y por último, pregúntate, si usted y yo se nos permitiera volver a la normalidad, ¿qué sería diferente de aquí en adelante en las iglesias y en nosotros? ¿Qué sería diferente? Si en este tiempo no fuiste sensible a la voz de Dios, si en este tiempo no viste por tu prójimo, si en este tiempo no hablaste del poder de Dios, ¿para qué te reúnes? ¿Para llenar un espacio? ¿Para adorar a Dios en medio de cuatro paredes cuando no pudiste ni hacerlo en tu casa ni en el tiempo de conflicto, en el tiempo de advertencia? ¿Para eso? No, mis hermanos. Dios necesita ser adorado. Y los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Yo quiero animar a la gente que en verdad cambie su corazón, vuelva su rostro a Dios y aprenda en este tiempo. Mucha gente dice, no, pastor, pues no hay tiempo para abrir, pues voy a buscar otra iglesia. Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Pero ¿qué tanto ha cambiado tu corazón? ¿A qué quieres volver? Gente que ni está comprometida con Dios. Gente que está en la iglesia y lo ve como un club social. ¿Quieres socializar? Vete a un evento, vete a una fiesta. ¿Quieres adorar a Dios? Adóralo en medio de las circunstancias adversas, como Habacuc lo adoró y aceptó el pecado de Judá y dijo: a pesar de todo eso, yo me voy a gozar en el Dios que va a intervenir en medio de todo esto. Cuando la iglesia deje de entretener gente y se ponga en verdad a hacer las cosas, vamos a cambiar. Ojalá nos uniéramos en un clamor de arrepentimiento y pidamos perdón al Señor, y pidamos perdón a la gente por no estar haciendo lo que es correspondiente, de vivir en santidad y reflejar el amor de Dios. Hermanos, con todo el corazón se los digo, necesitamos cambiar definitivamente. Para mí no tiene sentido empezar a hacer algo, reunirte, si la gente no ha entendido el por qué tiene que reunirse. Para sentir compañía, para sentir que está bien delante de Dios. Si en las buenas no fuiste fiel, en las malas menos, hermanos. De verdad. No quiero desanimarte, quiero animarte, en verdad, que vivas para Dios. Deje de vivir para ti y que las cosas puedan cambiar. Quiero invitarte a que oremos, clamemos a Dios y de verdad te unas a este tiempo. Por la gracia de Dios he visto que el grupo de oración va aumentando y ese es mi deseo, que la iglesia sea una iglesia que ore, que simbre la ventana de los cielos, no para torcerle el brazo a Dios, sino para depender de su voluntad y estar siempre con esa actitud de reverencia y reconocimiento que necesitamos a Dios día con día. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra y darnos cuenta que es verdad muchas cosas que están pasando. Ha sido también por el extravío de tu pueblo. Hemos sido insensatos delante de tu presencia. Hemos presentado, Señor, un programa, un esquema que agrada más al mundo e impacta a la gente antes que impactarte a ti. Perdona, Señor, esa rebeldía. Perdona en verdad nuestra insensatez de estar jugando a la iglesia cuando no ha sido así. Muchos lugares, Padre, hoy tú los has cerrado, los has clausurado por lo mismo, por la falta de integridad, sinceridad y la falta de adoración a tu nombre. Y Señor, te doy gracias por ello, en verdad. Porque hoy es el tiempo en que la gente se levante y proclame tu nombre y te adore en verdad y dé a conocer al Dios de poder y deje de estar jugando. Satanás no juega a ser diablo, él lo vive. Nosotros no podemos jugar a ser cristianos, tenemos que ser cristianos, que te amemos, te honremos, te glorifiquemos y busquemos de tu presencia. Te adoramos, Dios, y reconocemos que no queremos volver hasta que no seamos diferentes. Y es mi oración, Señor, que en verdad las iglesias despierten y cuando regresen puedan ser diferentes y que la gente al venir conozca el amor de Dios. Así que, Padre, gracias te damos por este tiempo y la forma en que tú estás obrando y seguirás obrando tu soberana voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te honramos y glorificamos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga grandemente. Espero que estas palabras hayan sido de mucha bendición a tu vida, aunque a veces es duro el mensaje, pero necesario para que te des cuenta de las cosas. Así lo pudo entender Habacuc. Bien, quiero invitarte este 17 de julio a la conferencia que vamos a tener para varones, hombres fuertes en tiempos difíciles, impartido por nuestro pastor Brian Teachout. Puedes pedir el link o información, inscribirte a los teléfonos 2223-81-1173 y 2212-079795. Por favor, inscríbete, será una bendición el poder escuchar a este varón. Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hoy te invitamos a las 7
a la noche Ibamat, un tiempo muy, muy especial que vamos a pasar como iglesia, con dinámicas, para conocernos más, para tener esa interacción los unos a los otros y conocernos como pueblo. A las 7 de la tarde, pide el link a ese mismo teléfono. El domingo te esperamos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, al tiempo de oración, donde oramos a Dios, buscamos de su presencia y sobre todo ponemos todas nuestras peticiones, cargas delante de Él y también el servicio para que Él sea glorificado. Y obviamente a las 11:30, de 11:30 a 1, nuestro servicio. Y estamos ahorita viendo una serie, La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para nuestra vida. Y el tema que vamos a tratar se llama, hermanos, quiero una carrera que me llene y una vida plena de satisfacción. Pero ¿cómo se logra eso? Lo vamos a ver el domingo. Así que pide el link, te lo mandamos, conéctate y de verdad, hermanos, agradezca a Dios por todo lo que está pasando. Necesitamos reflexionar qué hemos hecho nosotros y en qué le hemos fallado a Dios. Que Dios le bendiga, nos vemos el domingo y Dios le guarde. Excelente día, bendecido día y Dios con usted. Gracias.